Vale, pues estamos, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Estamos tardes. aquí en Skynet Science, que es nuestra plataforma de salud para sacar de nosotros nuestro mejor potencial. ¿Dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en Google Podcast, en iVoox, en Spotify y en YouTube. Y vamos a hablar de la salud mental. ¿Quién me puede contar, doctor, de la salud mental? Bien, bueno, se entiende. Es un tema interesante saber qué significa que se está mentalmente bien, ¿no? Primero la definición, para poder saber la anormalidad, primero hay que saber qué es la normalidad. Entonces es muy interesante porque la normalidad es como una especie de equilibrio entre todo, es decir, que no hay mucho de esto, ni mucho de aquello, ni mucha ansiedad, ni mucho paranoia, ni mucha obsesión, que más o menos puedo llevar con los avatares de la vida, puedo ir lidiando de una forma asumible. Esto sería la normalidad. Es curiosa la definición, es decir, la normalidad en la salud mental se identifica como la falta o ausencia de patología, ¿no? Que no hay un rasgo muy acusado, ¿no? Esa persona mía es una paranoica, no sé, siempre está imaginando, tal, o es un TOC, no siempre tiene que estar insistiendo, repitiendo, o sea, tiene más, o tiene ansiedad, ¿no? Está siempre, ay, que va a pasar algo, ay, que va a pasar algo, ay, que pasará mañana, ¿no? Bueno, sí, claro, finalmente ¿Esto todo el mundo, la sí. ansiedad se considera una patología? Bueno, el extremo, porque pequeños rasgos todo el mundo de forma natural puede tener un día mejor, un día peor, ¿no? Ya la persona identifica, hoy tengo un mal día, ¿no? Pues es eso, ¿no? Eso sería... Entonces lo interesante es, justamente, es poder mantener el máximo equilibrio posible. Esta sería la idea. La idea de salud mental sería poder tener un equilibrio lo más ajustado posible, sabiendo que la vida pues es lo que es lo que hay y es lo que ocurre y lo que va a ocurrir ya veremos y habrá que adaptarse, ¿no? Porque finalmente la adaptación es la respuesta normal y lógica que nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? Al ser humano, por tanto, es la adaptación a los avatares con el menor esfuerzo posible. Y si realmente hay mucho esfuerzo, significa que nos falta alguna herramienta. Entonces se puede trabajar herramientas, que es un tema muy interesante para trabajar dentro de la normalidad. ¿Cómo pueden surgir estas enfermedades de carácter mental? Estrés, sí, ¿no? La ansiedad, yo por ejemplo pensaba que más que una patología era previo, sí, ¿no? claro, a estar... claro. Es un principio, lo que pasa es que claro, se puede, dijésemos, eternizar, o sea, se puede cronificar, y entonces cuando ya es patología, ¿no? Porque realmente ¿Qué ya patología, no por ejemplo, sería? Bueno, pues la típica la ansiedad, es la que conocen como patología que se tiene que tratar con fármacos, ¿no? Mucha persona puede tener un momento de ansiedad, porque incluso, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, iniciar un viaje que nos gusta hacer, también crea una ansiedad y es positiva, ¿no? Entonces, la ansiedad es buena. Puede ser hasta cierto nivel. Entonces, el hecho es cuando se nos desborda y nos impide llevar una vida apropiada, ¿no? No nos deja dormir, no puedo descansar, estoy todo el día, pues me tiene... Entonces es cuando se convierte en un problema, entonces hay que tratarlo normalmente con fármacos sencillos, se controla y punto, y aprender, ¿no? Para equilibrar. Finalmente los fármacos no van a conseguir ningún equilibrio. El fármaco no deja de ser como una especie de yeso cuando hay una fractura. Es un yeso. Entonces el yeso es para que repose y entonces entre en un estado más natural, pero finalmente el trabajo lo tiene que hacer la persona. ¿Pero cómo lo curamos de raíz? Haciendo un trabajo, ahí sí que es un trabajo personal, donde tenemos dificultades. Todo el mundo tenemos dificultades en campos, entonces trabajar en ese campo pues con técnicas. A mí me gusta mucho la programación neurolingüística, me parece que es una grandísima herramienta y se la recomiendo a los que tengan algún problema de adaptación en algún aspecto de su vida. Les puede ayudar porque les va a dar herramientas para saber cómo manejarse. Siempre la ansiedad yo creo que es la falta de tener la herramienta apropiada. O sea, si yo tengo, y esto es muy fácil de entender si pensamos en el término herramienta, ¿no? Yo tengo que sacar un tornillo, que es un tornillo de estrella, y resulta que no tengo tornavís de estrella, y lo hago con un tornavís plano. Voy a sudar, me va a costar, no voy a poder, se va a romper el tornillo, porque estoy utilizando una herramienta inapropiada. Entonces, la herramienta apropiada, voy a hacer y en un momento está hecho, porque tengo una herramienta apropiada. Entonces, cada vez que hay un fallo que se nos desborda, o puede aparecer los trastornos leves, estos hablamos de leves, ¿no? Dentro de la normalidad, estoy hablando dentro de la normalidad, después podemos hablar de patología, pero dentro de cualquier persona normal que puede tener unos momentos pues, peores o unos momentos peores que además pueden cronificarse más y ser más difíciles, es una falta de una herramienta. O sea, la solución va a ser conseguir esa herramienta que al final necesita un entrenador para que le ayude a superar esa problemática, porque el fármaco no lo va a hacer. El fármaco lo único que va a hacer es
bueno, momentáneamente mejorar los síntomas, poner el yeso para que repose y nos ayude. Nos ayuda, pero no es todo. Hay que hacer luego rehabilitación, que sería hacer el trabajo esas de herramientas. Efectivamente. Yo, para mí, pero bueno, el psicoanálisis, bueno, hay muchas técnicas en este campo. En función de la persona, necesitará unas u otras. ¿Y oxida el organismo al sufrir ansiedad, estrés, con inmunología? Ahora vamos. A ver, no olvidemos que cualquier tipo de alteración que nos esté de alguna forma distorsionando una buena vida está provocando mayor nivel de oxidación, está provocando mayor nivel de aparición de radicales oxidativos, ¿no? Lo que se llama la ROS en bioquímica, o sea, radicales oxidativos. El aumento de radicales oxidativos, un cierto nivel de radicales los necesitamos porque son estimulantes. Un exceso de radicales nos provoca la oxidación. Entonces, cuando una persona está llevando un mal momento, su nivel de radicales sube y por tanto su nivel de oxidación sube. Está envejeciendo. En ese momento está acelerando su deterioro y su envejecimiento porque se está oxidando. Su nivel de radicales está subiendo y por tanto eso va a ser un problema si se mantiene mucho en el tiempo, evidentemente. O sea, por tanto sí que está relacionado. El tener llevar una vida apropiada, equilibrada y con los problemas normales pero bien llevados, pues te mantiene una salud a largo plazo. Es también un elemento para mantenerse en buenas condiciones a largo plazo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Es un tema que da para muchísimo. Muchísimo. Pero bueno, muchas gracias por los consejos. Gracias.